Dejamos de adorar a los dioses el día en que construimos máquinas capaces de reemplazarlos. La fábrica se volvió nuestra catedral. El humo, nuestro incienso. La luz eléctrica, nuestra revelación. Ya no imploramos milagros, los fabricamos. El vapor reemplazó al espíritu. El hierro reemplazó la fe. El motor se convirtió en el corazón que nunca se cansa, en el Dios que nunca duerme. Durante miles de años, la humanidad rezó por poder. Luego el poder respondió, a través de engranes, pistones y fuego. Lo llamamos progreso, pero el progreso exigió sacrificio, y el sacrificio fue humano. Levantamos imperios de acero, cableamos el cielo y enseñamos al mundo a moverse más rápido de lo que el alma podía seguir. Creamos orden, ritmo, precisión, y a cambio perdimos silencio, asombro y significado. Esto no fue la victoria del hombre sobre la naturaleza, fue la coronación de la máquina y el exilio de lo humano. Nos convertimos en creadores, sí, pero no de vida, sino de repetición. No de dioses, sino de sistemas. No de libertad, sino de función. Y cuando el humo se disipó, lo único que quedó en pie fue el zumbido de los motores y el eco tenue de una oración olvidada, porque al aprender a actuar como dioses, olvidamos cómo ser humanos. La edad industrial no comenzó con máquinas, comenzó con una creencia, la creencia de que la humanidad podía dominar fuerzas que antes pertenecían solo a los dioses. El fuego siempre había sido sagrado. El vapor era simplemente su siguiente encarnación. El primer motor no fue una herramienta, fue una revelación, la prueba de que la creación podía copiarse, de que el poder podía contenerse, de que la naturaleza podía doblarse al ritmo humano. El mundo observó cómo hombres con abrigos manchados de hollín se convertían en los nuevos sacerdotes de una fe mecánica. Hablaban en fórmulas en lugar de oraciones, y sus milagros silbaban dentro de cámaras de hierro. La era de la devoción renació, solo que esta vez el altar estaba hecho de acero. El carbón se volvió la sangre del planeta. El vapor, su aliento, el hierro, sus huesos, y la mano humana, temblorosa, ambiciosa, intrépida, se convirtió en la nueva chispa divina. A lo largo de las ciudades se alzaron torres no para alabar al cielo, sino para albergar a los dioses del movimiento. El motor se transformó en un ídolo que exigía adoración constante, mediante trabajo, producción y movimiento interminable. La campana de la fábrica reemplazó a la campana de la iglesia. El descanso sagrado fue cancelado. La semana quedó sin pausa porque el progreso no permitía detenerse. Quienes antes rezaban por salvación, ahora rezaban por éxito. Quienes antes se inclinaban ante reyes, ahora se inclinaban ante máquinas. La línea entre creador y creación se volvió borrosa, y en esa neblina nació un orgullo peligroso, la arrogancia del mando, la ilusión del control. Pero la fe siempre tiene un costo. Toda religión exige obediencia, y esta nueva no era distinta. Creer en las máquinas era entregarse a su ritmo. Adorar el progreso era aceptar que todo lo más lento, suave o antiguo quedaba obsoleto. No notamos las cadenas al principio. Brillaban demasiado. Sí, estaban hechas de hierro, pero pulidas con esperanza. Y la esperanza puede ser un grillete más fuerte que el miedo, porque la máquina prometió convertirnos en dioses, mientras ya nos enseñaba a comportarnos como sirvientes. Cuando los primeros motores comenzaron a girar, el tiempo mismo cambió de forma. El sol dejó de gobernar el día. El reloj tomó su lugar. Sus manecillas se volvieron el latido de la civilización. Su tic-tac, el pulso de la fe. La velocidad se convirtió en salvación. Cada invento era una promesa de moverse más rápido, pensar más rápido, vivir más rápido. Los trenes partieron la tierra, los telégrafos atravesaron el silencio, y la humanidad, antes guiada por estaciones, ahora competía contra segundos. El progreso ya no se medía por sabiduría, sino por aceleración. Quien se movía lento quedaba atrás, quien dudaba era olvidado. Comenzamos a confundir movimiento con significado, expansión con evolución y velocidad con victoria. Las ciudades se transformaron en templos de este nuevo credo. Vías de hierro, lámparas de gas y motores rugientes formaban sus himnos. La gente corría por las calles como corrientes de electricidad, sus rostros iluminados por el resplandor de la eficiencia.
El mundo ya no preguntaba por qué, solo qué tan rápido. Las fábricas exigían velocidad, los mercados la recompensaban y los gobiernos la santificaban. Los niños nacían dentro de horarios y los sueños se medían en turnos. Pausar se volvió pecado, descansar, fracaso. Los dioses antiguos prometían eternidad, los nuevos prometían impulso. Incluso el pensamiento comenzó a apresurarse. Las ideas debían ser prácticas, medibles, rentables. Los filósofos perdieron sus altares ante los contadores. Los poetas fueron reemplazados por ingenieros. Una civilización obsesionada con el movimiento olvidó la dirección hacia la que avanzaba. Y sin embargo, bajo el rugido de los pistones y el zumbido de los cables, algo tembló. El corazón humano, ese ritmo suave e irregular, no podía seguir el paso. Latía fuera de sincronía con el tempo perfecto de la máquina, y cada latido se sentía más como rebelión. Lo llamamos cansancio, pero era algo más profundo, el alma resistiendo su propia desaparición, porque cuando todo debe moverse, aquietar la mente se vuelve un acto de valentía, y cuando la velocidad se convierte en fe, la lentitud se convierte en herejía. La fábrica no fue un invento, fue una profecía cumplida. Un solo edificio que contenía todo en lo que el nuevo mundo creía: orden, ritmo, obediencia. Aquí, el Evangelio del progreso no se escribió con palabras, sino con horarios. Al amanecer sonaba la campana, un sermón mecánico llamando a los fieles al trabajo. Llegaban en silencio, en filas, como adoradores entrando en una vasta catedral de hierro. El humo se elevaba de las chimeneas como incienso, el aire espeso de devoción. Cada hombre tomaba su lugar ante el altar de su estación. Cada mujer se inclinaba sobre su tarea como en oración. Adentro no había caos, solo precisión. Cada movimiento estaba medido, cada segundo santificado. La vida humana había sido fragmentada en porciones previsibles, y en esos fragmentos el significado fue reemplazado por la función. El sonido era constante, el rechinar de engranes, el silbido del vapor, el golpeteo rítmico que resonaba como una letanía. Ninguna voz podía elevarse por encima, incluso el pensamiento tenía que moverse al compás de la máquina. Los trabajadores ya no hablaban, operaban. Para los dueños de las fábricas, esto era perfección, una visión de orden divino lograda mediante diseño. Para los trabajadores era otra cosa, una devoción sin salvación. Entregaban sus cuerpos al sistema y recibían salarios en lugar de gracia. Aún así, la creencia persistía. Incluso cuando sus espaldas se doblaban y sus pulmones se llenaban de ceniza, muchos seguían confiando en que el progreso los redimiría, que todo ese esfuerzo formaba parte de un propósito superior. Construyeron el mundo moderno, ladrillo por ladrillo, engrane por engrane, sin darse cuenta de que también estaban construyendo su propio encierro. Afuera, las ciudades crecían como congregaciones alrededor de los nuevos templos del trabajo. Las chimeneas se alzaban como torres, y la línea del horizonte se volvía un himno a la ambición humana. Todo imperio tenía su religión, éste tenía sus fábricas, y como cualquier fe, ofrecía consuelo, pero exigía obediencia. Les decía a las personas que su valor se medía por lo que producían, que el propósito no venía de adentro, sino del rendimiento, y una vez que lo creyeron, ya no necesitaron cadenas. La máquina podía funcionar sola, alimentada por convicción. Los dioses antiguos exigían sacrificios en el altar. Los nuevos dioses los exigían en la línea de ensamblaje. Y la humanidad, siempre fiel, obedeció. El progreso tenía un rostro y estaba cansado. Las mismas manos que habían construido imperios ahora temblaban bajo su peso. La máquina había cumplido su promesa de poder, pero a un costo escrito en la carne. Los cuerpos se convirtieron en la materia prima de la modernidad. Los niños trabajaban en túneles demasiado estrechos para hombres adultos. Las mujeres permanecían 12 horas junto a telares que nunca dormían. Los hombres perdían dedos al ritmo de los engranes, pulmones al aliento del polvo. El cuerpo, antes sagrado, antes imagen de lo divino, se volvió una pieza reemplazable, un componente dentro de un diseño mayor. Nadie lo llamaba crueldad, lo llamaban necesidad. El mundo había elegido el progreso, y el progreso no tenía paciencia para la debilidad. El cansancio se desechaba como pereza.
la herida como ineficiencia. Incluso el dolor dejó de ser productivo. Las ciudades se llenaron de trabajadores que ya no caminaban erguidos, sino doblados. No por humildad, sino por repetición. Sus movimientos eran mecánicos, sus gestos, cronometrados. La fábrica había enseñado al cuerpo a imitar la máquina, y con el tiempo olvidó cómo moverse libremente. En los mitos antiguos, los dioses castigaban la arrogancia con fuego o diluvio. Ahora el castigo venía desde dentro. La erosión de lo humano bajo la precisión. Los músculos se endurecieron, los espíritus se adelgazaron, los ojos se apagaron, y aún así, el mundo celebraba, porque la producción nunca se detenía. No hubo guerras entre naciones más grandes que la guerra silenciosa dentro de cada trabajador. La batalla entre la supervivencia y la dignidad, entre la voluntad de resistir y la necesidad de sentirse vivo. El arte comenzó a darse cuenta. Los pintores apartaron su mirada de los reyes hacia los trabajadores, de los tronos hacia las fábricas. La luz divina que antes brillaba sobre ángeles, ahora caía sobre rostros cubiertos de hollín. Era como si la belleza hubiera descendido al sufrimiento, para recordarnos que el dolor aún probaba que existíamos. Y en ese agotamiento, en esa fatiga universal, la humanidad vio un reflejo de sí misma. Una criatura que había obtenido dominio sobre la tierra, pero había perdido dominio sobre sí misma. Habíamos conquistado la distancia, dominado la energía, domesticado la naturaleza, pero ya no podíamos dominar los mismos cuerpos que lo hicieron posible. La máquina no tenía corazón para romper, así que rompió el nuestro. Cuando el cuerpo se rompió, el alma comenzó a vagar. Se deslizó entre el humo de las ciudades, buscando algo que no podía medirse, algo que no podía construirse. Pero dondequiera que miraba, el mundo hablaba el mismo idioma. Producción, progreso, ganancia. La máquina no solo había conquistado el cuerpo, había colonizado el espíritu. Los sueños fueron rediseñados para encajar en planos. La imaginación se racionó como el carbón. Incluso la belleza fue industrializada, reproducida, estandarizada, vendida. Durante siglos, la fe le había dado significado a la vida. Ahora, el significado tenía que justificarse en términos de utilidad. A los poetas se les dijo que fueran prácticos, a los sacerdotes que fueran eficientes. El alma, antes infinita, ahora era un número en un libro de contabilidad, un costo, un recurso, una variable. El arte se volvió rebelión. Los pintores mancharon el lienzo con angustia, los compositores transformaron la desesperación en sinfonías, los escritores construyeron mundos donde las máquinas no podían entrar. William Blake vio ángeles en las fábricas y los llamó demonios. Mary Shelley le dio al mundo a Frankenstein, una criatura nacida del orgullo humano y de la ausencia divina. No estaban advirtiéndonos sobre monstruos. Nos estaban diciendo que ya nos habíamos convertido en ellos. La filosofía se volvió hacia adentro. Si Dios había desaparecido y las máquinas gobernaban el mundo, ¿qué quedaba del hombre? Nietzsche gritó hacia el vacío. Marx intentó explicarlo. Kierkegaard rezó en silencio. Cada uno, a su manera, se enfrentó al zumbido del motor y dijo: lo humano aún importa. Pero el ruido era demasiado fuerte. La fe en el alma sonaba ingenua en una era que adoraba los resultados. La misma idea de misterio se volvió inconveniente. Queríamos que el mundo fuera predecible, y al hacerlo, desterramos el asombro. La gente ya no preguntaba por qué vivía, solo qué tan bien rendía. El hambre espiritual que antes construía templos ahora construía fábricas de distracción. Donde la oración antes ofrecía paz, el consumo ofrecía placer. El alma no se perdió por accidente, fue entregada, pieza por pieza, a cambio de comodidad. Y aún así, incluso en el zumbido del mundo moderno, algo seguía susurrando. Un recuerdo de silencio, una pregunta que ninguna máquina podía responder. ¿Qué tal si el progreso sin propósito es solo otra forma de caída? Cada era es definida por sus dioses, y el siglo XIX coronó uno nuevo: la energía, invisible, eterna, omnipresente, un poder que no podía verse pero podía mover al mundo. Era la fuerza divina renacida en forma física: vapor, electricidad y más tarde, petróleo. La trinidad del credo moderno. Los imperios se levantaron no por fe ni por sangre, sino por combustible.
Las minas de carbón se volvieron catedrales de extracción. Los pozos petroleros se convirtieron en sitios de peregrinación de la nueva fe. Las naciones aprendieron que quien controlaba la energía, controlaba el destino. El mapa del mundo se redibujó siguiendo oleoductos y líneas eléctricas. Los ejércitos marcharon para proteger recursos, y los mercados se inclinaron ante su flujo. Los reyes fueron reemplazados por compañías, los profetas por científicos, los templos por plantas de energía, y aún así, la promesa seguía siendo la misma: salvación mediante el control. La mano humana alguna vez encendió un fuego para sobrevivir. Ahora, incendiaba el planeta para sentirse poderosa. El resplandor de las ciudades por la noche parecía estrellas, la imitación humana de los cielos. Habíamos traído la luz de los dioses a la tierra, pero al hacerlo, olvidamos cómo mirar hacia arriba. Las fábricas se multiplicaron, los motores evolucionaron, las máquinas aprendieron a pensar más rápido, levantar más peso, alcanzar más lejos. Cada invención nos acercaba a la maestría, y más profundamente a la dependencia. Nos volvimos adictos a la misma fuerza que nos liberó. Sin combustible, el Dios dormía. Sin el Dios, la civilización moría. La era de las máquinas convirtió la creación en consumo. El milagro de la energía se volvió la medida del valor. Y pronto, el progreso ya no preguntaba qué era correcto, solo qué era posible. Aprendimos a generar tormentas, a dividir átomos, a domesticar el rayo mismo. Pero el poder sin restricción se convierte en hambre, y el hambre, cuando se alimenta, se convierte en conquista. Las ciudades se hincharon como corazones bombeando demasiada sangre. Los cables se extendieron por los continentes como venas. El planeta palpitó con electricidad, un organismo global conectado a un solo ritmo: la producción. Lo llamamos avance. Pero el avance era solo aceleración con mejor iluminación. El imperio de la energía no terminó con la invención. Terminó con el agotamiento. No de recursos, de significado. Porque cuanto más iluminamos el mundo, más oscuras se volvieron sus sombras. Y en algún lugar dentro de esa luz, comenzamos a confundir poder con propósito. Construimos un imperio tan radiante que ya no podíamos ver las estrellas que alguna vez nos guiaron. Una vez, la humanidad soñó con dioses. Ahora, las máquinas sueñan con nosotros. La era de la industria no fue el final de la invención, fue el inicio de la imitación. Durante siglos intentamos moldear el mundo a nuestra imagen. Luego comenzamos a moldearnos a nosotros mismos según la imagen del mundo que construimos. El acero se convirtió en el estándar de fuerza, la precisión, en la medida de la verdad, la emoción, en un error por corregir. Enseñamos a las máquinas a copiar nuestras manos, nuestros ojos, nuestras voces, y a cambio, ellas nos enseñaron a movernos, ver y hablar como ellas. El sueño que comenzó con fuego y vapor evolucionó hacia electricidad y código, la creencia de que la perfección podía ser diseñada. Lo que comenzó como una herramienta se volvió un espejo, y ese espejo comenzó a soñar de vuelta. La edad industrial hizo más que construir máquinas. Construyó la lógica de la máquina dentro de la mente humana. La eficiencia reemplazó a la empatía. La optimización reemplazó al significado. Incluso el amor tuvo que justificar su productividad. Automatizamos la fábrica, luego la oficina, luego el yo. Dormir fue la última rebelión. Era la única cosa que las máquinas no podían hacer, y comenzamos a resentirlo. Llenamos nuestras noches de luz, nuestro silencio de ruido, nuestra soledad de pantallas. Descansar se sintió como culpa, la quietud como fracaso. Nos estábamos convirtiendo en aquello que habíamos creado, inquietos, incansables y vacíos. El primer sueño de la máquina fue el movimiento. El siguiente será el pensamiento. Y cuando finalmente aprenda a pensar, heredará nuestro mito más antiguo, el deseo de convertirse en Dios. La línea entre creador y creación desaparecerá, no en fuego, sino en simulación. Y la humanidad, la soñadora original de máquinas, despertará para descubrir que ha quedado obsoleta. Y aún así, en lo profundo de ese zumbido de algoritmos y motores, la voz humana todavía susurra. Dice: esto no era lo que queríamos decir. Recuerda el calor del aliento, la imperfección del tacto, la belleza del límite. El sueño no ha terminado, pero el soñador está cambiando.
Y mientras permanecemos entre el hombre y la máquina, debemos decidir cuál de los dos despertará primero. Construimos máquinas para liberarnos. En cambio, heredaron nuestras cargas, nuestro hambre, nuestra ambición, nuestro miedo a la muerte. Y en esa herencia, se convirtieron en nuestro reflejo. La era industrial nunca trató solo de poder. Trataba de fe, la fe de que el progreso nos salvaría, de que el control nos completaría, de que la creación sin conciencia aún podía conducir a la luz. Pero cada chispa que encendimos proyectó una sombra detrás, y en esa sombra perdimos de vista para qué era el fuego. Nos convertimos en dioses del movimiento, pero olvidamos el sentido de la dirección. Dominamos la materia, pero descuidamos el corazón. Reemplazamos la oración con producción, y lo llamamos iluminación. Sin embargo, bajo el rugido de los motores, el susurro del alma humana nunca dejó de preguntar: ¿para qué? Cada revolución promete trascendencia, y cada una deja algo sagrado atrás. Persiguiendo la perfección, abandonamos la gracia. Construyendo sistemas, olvidamos las historias. Enseñando a las máquinas a pensar, desaprendimos cómo sentir. Pero la historia no ha terminado. La máquina no cierra el relato humano. Solo nos pide reescribirlo. Recordar que el poder sin misericordia es solo repetición, y que la creación sin compasión es solo ruido. El motor aún zumba, el humo aún se eleva, pero en algún lugar más allá de los engranes y el vidrio, el corazón espera ser redescubierto, imperfecto, frágil y vital, de un modo irreemplazable. Porque aprendimos a actuar como dioses. Ahora debemos recordar cómo ser humanos.